buscar opciones para poder mantenerse a lo largo del tiempo y no perecer. Hagamos un repaso con la revolución industrial. ¿Por qué la revolución industrial? Porque se han dado diversas revoluciones industriales a lo largo de la historia y cada una de ellas ha sido por eventos, eh, grandes eventos, que han desencadenado el desarrollo tecnológico de la humanidad. Entonces, por ejemplo, tenemos en la primera revolución industrial que sucedió entre los años 1760 a 1840. ¿Y de qué se trataba? Eran la producción mecánica por máquinas impulsadas por vapor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer telar mecánico se inventó en 1784. Continuemos con la segunda revolución industrial. Eh, Esto era básicamente la energía eléctrica. ¿Y esto qué permitía? Las fajas transportadoras, las cintas transportadoras. Por ejemplo, Henry Ford, con su modelo de producción en masa y gracias a la electricidad, pudo producir esta gran cantidad de automóviles que fue su fuerte. En esa época era algo revolucionario. Si continuamos ya en nuestra época, estamos hablando de la tercera revolución industrial, se trataría de la electrónica y la informática, ¿no? Que todos las conocemos. Actualmente estamos viviendo una cuarta revolución industrial, que es los sistemas físicos y cibernéticos, que no es otra cosa más que el Internet de las cosas, que la domótica. Tenemos en nuestro hogar muchos aparatos que nos facilitan la vida y muchos de ellos, o por no decir casi todos, están conectados al Internet y también a la nube. Ya no necesitamos una computadora que tenga una gran capacidad porque todo lo podemos almacenar en Google Drive, en diversos servidores de la nube. Nos dicen que se viene una quinta revolución industrial y bueno, esta sería lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Pero para eso todavía estamos un poco iniciando. Pero bueno, volvamos a lo que son los recursos humanos. ¿Qué son? Básicamente los recursos humanos son un departamento dentro de una empresa que gestiona todo lo que está relacionado con las personas que trabajan en ella. ¿Quién introdujo el concepto de recursos humanos? Tenemos el señor de acá, que es John Commons, que en su libro La distribución de la riqueza de 1884 fue la primera vez que utilizó este término. Pero recién en el 1910 hasta los 1920 es cuando este término se empieza a popularizar entre las personas, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las funciones del área de recursos humanos? Pues las que vemos aquí. Básicamente es reclutamiento y selección de personal, es lo principal. Tenemos que ver que el área de recursos humanos es un engranaje dentro de un sistema de relojería. Entonces, es una de las piezas fundamentales. Si bien es un departamento de soporte, es el departamento que sin él la empresa no tiene motivo de ser. ¿Por qué? Porque las empresas, ¿cuál es su principal capital? El humano. Sea cual sea la empresa, necesita capital humano para poder funcionar. Y si no tiene el capital humano adecuado para funcionar, pues la empresa no va. Y, y va a morir en el tiempo lo más pronto posible, porque su capital humano es lo fundamental. Otras funciones que tiene, el onboarding, que vendría a ser la bienvenida cuando contratan a las personas, el hecho de poder compartir un poco de la cultura de esta organización, la formación, que es muy importante para que los trabajadores puedan desarrollar sus funciones adecuadamente, la promoción, que es promocionar al trabajador aumentándole, por ejemplo, las responsabilidades. Uno puede decir, me aumentan las responsabilidades, sí, pero eso en el ámbito laboral es algo que la gente anhela. Vemos también en recursos humanos el tema de nóminas, lo que es pagos, y algo que no nos gusta hacer a ninguno es lo que es despidos. Entonces, hablando del teletrabajo,
y también muchos lo denominan trabajo 3.0, vamos a definir un poco de qué se trata. Por ejemplo, en el trabajo 1.0, el empleado era aquel que se pasaba toda su vida en el mismo puesto, en la misma organización. Conocía a todas las personas que trabajaban ahí y digamos que no aspiraba más, se sentía satisfecho en ese puesto que tenía y esas funciones. Y para el reclutador, ¿cómo era el trabajo 1.0? Pues el reclutamiento y la selección se hacía mediante ficheros o bases de datos que muchas veces estaban desactualizadas y no era nada eficiente. Posteriormente, entre la década del 2000 y el 2010, pasamos al trabajo 2.0, que es cuando los trabajadores usan las computadoras. Usar una hoja de Excel, hojas de cálculo, Word, era algo común, pues, o es algo común hasta la actualidad. Y para el área de recursos humanos, pues también se tiene bases de datos digitalizadas y se empieza a utilizar más las redes. Ya no es necesario ir con el CV a la oficina a pedir trabajo, sino se lanzan convocatorias por internet y el trabajador postula también por internet. Y en la actualidad estamos en el trabajo 3.0, que es, como antes dije, la nube. Para el trabajador es la nube. Se gestiona todo mediante internet. El trabajador no tiene que estar necesariamente en el lugar físico de la empresa. Puede estar en otro continente, en otro uso horario y poder continuar trabajando. Y para el área de recursos humanos, esto es una gran ventaja, porque el área de recursos humanos se convierte en un área omnipresente. ¿Qué significa esto? Que al igual que el trabajador no necesita estar en el mismo lugar, ni país, ni ciudad. Puede trabajar en conjunto y le permite un abanico mucho más grande de posibilidades que solamente las de su propio país. Por ejemplo, si necesitas una persona que sepa de naves aeroespaciales, dudo que en Perú tengamos una gran cantidad de personas que sepan de ello. ¿Dónde encontrarían más? En Estados Unidos, por ejemplo, que lanza naves espaciales siempre. Entonces se podría contratar a una persona con estas habilidades que esté al otro lado del mundo. Pues vamos a lo principal, el home office. Pongo este gráfico porque home office significa trabajar desde casa y por tanto no necesitas un código de vestimenta, digamos, adecuado. Pues, sin embargo, cuando haces una teleconferencia con tu jefe, bueno, al menos de la cintura para arriba, sí deberías verte bien. Entonces, pongo estas empresas, Salesforce, Amazon, Google, SAP, Xerox, Dell, IBM. ¿Qué tienen en común estas empresas? Pues todas ya aplicaban el home office desde hace mucho tiempo. Son empresas que si bien son tecnológicas, se han dado cuenta que el home office es un beneficio tanto para ellas como el trabajador. Y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero antes, haciendo un repaso a nivel mundial, el 95% de las organizaciones afirma que permitir el teletrabajo aumenta la retención de empleados, porque esto es un beneficio para el empleado, hace que el empleado se sienta más satisfecho. Y los empleados, un 85% afirma que alcanza su máxima efectividad trabajando remotamente. Por otro lado, el 72% de los empleados trabajará este año, si es que ya no lo está haciendo, remotamente. ¿Y en el Perú cómo es? Bueno, antes del COVID, 2% de los trabajadores lo hacían de manera a distancia, haciendo teletrabajo. Actualmente esta cifra ha aumentado a 35% porque nos hemos visto forzados todos a recurrir a ello. No sabemos si es que se va a mantener. Lo ideal sería que se haga un balance entre trabajo presencial y teletrabajo, pero esto va a depender mucho de las empresas. Tengamos en cuenta que hay muchos trabajos que no permiten el teletrabajo. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que se realiza. Por ejemplo, una persona, una cajera, eh, no podría hacer teletrabajo porque necesita estar ahí presencialmente. O, por ejemplo, un jardinero tampoco.
Entonces, estamos hablando más que todo trabajos de oficina, los cuales sí se pueden adaptar al teletrabajo. ¿Y cuáles son los beneficios del teletrabajo? Hay beneficios tanto para el empleo como para los empleados. Para los empleados, por ejemplo, reducir el tiempo de traslado. Hay gente que se demora 2 horas en ir hasta su trabajo y 2 horas en volver. Estarías ahorrando 4 horas. A esto le podemos sumar el hecho de comprar ropa para ir al trabajo, porque, seamos sinceros, no queremos que nos vean siempre con la misma ropa. Entonces, ahí hay un ahorro, tanto en traslado como en ropa. La flexibilidad del tiempo. El teletrabajo, lo que se busca no es que estés atado a un horario, sino que cumplas objetivos, que vayas por objetivos. Entonces, si tú te propones cumplir un objetivo en un determinado y por eso te van a medir, pues puedes ser flexible, puedes despertarte a las 10 de la mañana, empezar a trabajar a esa hora, terminar a las 4 de la tarde y luego retomar, como tú desees, como te sea más cómodo. ¿Cuál es otro beneficio? El equilibrio entre vida laboral y personal. Muchos nos quejamos el hecho de estar muchas horas en el trabajo y no poder disfrutar de nuestra familia. Esto sí nos permite. Y aumenta la productividad. ¿Por qué? Porque el trabajador se siente motivado. El poder contar con todo lo antes explicado hace que continúe trabajando de una mejor manera. Aparte, hay algo que no se menciona ahí, las distracciones. Muchas veces en el trabajo tenemos distracciones. Los compañeros, nos vamos por un café, hablamos. Eso está muy bien, nos ayuda a relajarnos, pero también tenemos que ver cuánto tiempo se puede dilatar esa distracción. Y para las empresas, bueno, aumenta la motivación del personal, entonces hace que se produzca más. Hay una reducción en lo que son costos operativos. Al no tener al personal en oficina, hay un ahorro en costos operativos de servicios, por ejemplo, o en lo que es alquiler. Ya no se necesitaría una oficina muy grande, sino tal vez la mitad del tamaño y se ahorra en ello. Se mejora la productividad y eficiencia y se reduce la rotación de personal, que es algo que en verdad es un dolor de cabeza para recursos humanos, la rotación de personal, porque no se imaginan la cantidad de trabajo que al área de recursos humanos le cuesta conseguir una persona y el costo implícito que implica esto, vale la redundancia, para que luego decida irse. Es por eso que muchas empresas buscan la forma de retener a sus empleados porque en verdad es lo más valioso. Y empleados que saben hacer su trabajo, que tienen mucho tiempo en la empresa y que de un momento a otro desean retirarse, en verdad es un talón de Aquiles para las empresas. Y para recursos humanos, ¿cuáles serían los pros y los contras del teletrabajo? Pues bueno, el pro es la omnipresencia, el poder contratar a personas que no están en tu entorno físico, en tu mismo país o ciudad, y poder contar con ellos. También hay un mayor índice de retención de personal calificado y la mayor satisfacción del empleado, por ejemplo, al poder tener un equilibrio entre vida personal y laboral. Y los contras, bueno, actualmente esto nos ha visto obligados a tener que teletrabajar, pero anteriormente, al menos en Perú, era algo que muy difícil se podía lograr. ¿Por qué? Porque es una cuestión psicológica, en la mentalidad especialmente de las jefaturas, de los altos rangos. El hecho de que les resulte creíble que una persona que trabaja desde casa vaya a ser productiva. Muchos no se lo creen, piensan que no van a estar trabajando, pero en verdad la realidad es distinta. Sí se vuelve uno más productivo. Luego, la adopción de nuevas políticas de trabajo y perfiles también. O sea, por ejemplo, recursos humanos no debe solamente ahora enfocarse en los perfiles que tiene actualmente. Va a tener que buscar perfiles de trabajadores que sepan manejarse por sí solos, que no necesiten una supervisión constante y también las empresas van a tener que, por ejemplo, dotar a estas personas de las herramientas necesarias para poder trabajar desde casa.
Para los teletrabajadores, ¿cuáles son los mayores inconvenientes? Pues el primero es finalizar la jornada. El hecho de estar en tu hogar hace que pierdas muchas veces la noción del tiempo. Entonces no logras separar el trabajo del hogar. No tienes un horario fijo que cumplir, entonces muchas veces se te pasa la hora y sigues trabajando. Y eso, la verdad, que no está bien, porque llega un momento en que tu productividad baja y estás dando vueltas sin generar nada. La sensación de soledad es otra. La comunicación, problemas de comunicación. No es lo mismo una comunicación cara a cara que por teléfono, por WhatsApp o por teleconferencia. Puede ahí haber una distorsión, como un teléfono malogrado, por así decirlo. Distracciones en casa, entre otras, ¿no? Y algo que también es importante es el poder tener una conexión a internet estable que te permita trabajar y no perder, por ejemplo, lo avanzado si es que trabajas en la nube. Entonces, ¿cómo podemos lograr un teletrabajo efectivo? Primero con compromiso, tanto por parte del empleado como del empleador. Del empleado por cumplir los objetivos que se ha comprometido a hacer y por parte del empleador, pues dándole las herramientas que necesita. Lo otro es la confianza. El empleador tiene que dejar que el trabajador cumpla, tiene que confiar en él. Por más que no le guste o no piense que dejándolo hacer las cosas van a funcionar, pues debe confiar. Lo otro son las herramientas necesarias y por último, hacerlo. Y recalco nuevamente, con esto de la pandemia, nos hemos obligado a hacer las cosas de esta forma. No nos ha quedado de otra alternativa. Y está funcionando. Eso es lo mejor. Unos tips para la gente que teletrabaja. Yo sé que ustedes en estos momentos están estudiando, no trabajando, pero si bien no están trabajando, están recibiendo clases por internet. Entonces, esto se aplica también para ustedes. Lo primero es tener un horario y rutina diaria. El hecho por ejemplo, despertarte a una hora determinada, tomarte una ducha, tomar el desayuno y ponerte a trabajar, hace que el cerebro cambie de mentalidad en ese momento. Sepa que ya no debes estar echado y debes ser productivo. Luego, designar en tu hogar un lugar para trabajar. En lo posible que no sea la habitación ni el comedor. La habitación, ¿por qué? Porque incentiva que uno quiera descansar, porque tienes la cama ahí. Y el comedor, ¿por qué? Porque está ahí la familia, las personas, no les vas a decir no, no aparezcan en el comedor. Y puede generar distracción. Lo ideal es buscar un lugar privado, donde no te genere distracción, donde estés tú y puedas concentrarte. Y lo último, crear reglas tanto para ti como para tu familia. Reglas de donde te puedas tomar tú un descanso. Tampoco no buscamos que trabajes o estudies de corrido 5 horas. No. Con una hora de trabajo, estudio y 10 minutos de descanso, estar un rato con la familia, es lo ideal. Ayuda a equilibrar todo. Y lo más importante, no a la autoexplotación. A todos nos ha pasado, me incluyo, que da 10, 11, 12 de la noche y seguimos en la computadora. Hemos perdido la noción del tiempo, no hemos cenado, porque no podemos hacer esa diferenciación entre oficina, centro de estudios o el hogar. Entonces nos autoexplotamos, ya no nos está explotando el jefe, la empresa, sino nosotros mismos, y eso es muy grave, así que debemos evitarlo y por eso se sugiere horarios, cumplir ciertos horarios. Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos decir sobre el teletrabajo? Bueno, que hasta ahora ha sido visto como una herramienta que utilizaba el empleador para ofrecer valor al trabajador, como un premio. Pero con todo esto hemos visto que es algo necesario, es algo muy importante y que se puede hacer. Y ahora que se ha convertido en una necesidad, los trabajadores han demostrado que sí es posible realizar el teletrabajo de forma eficiente y que no tengo la menor duda que a largo plazo y después de que pase todo esto de la pandemia y las cosas vuelvan, ojalá, a la normalidad pronto, pues muchas empresas van a ver el beneficio y el potencial que el teletrabajo brinda.
Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas o comentarios, les voy a agradecer puedan hacer. Buenas tardes, yo tengo una pequeña consulta. ¿Sí? Es sobre, menciona de que eh, es positivo trabajar desde casa, digamos, a distancia, pero también tiene sus lados negativos. ¿Y Sí. cómo usted, digamos, lo podría combatir? Digamos, uno de los lados negativos es, digamos, desactivación total, digamos, en las redes sociales, quizás Perdón, ¿puedes no lo repetir? tomamos Porque tanta importancia. Eh, discúlpame, se está cortando un poco. ¿Podrías repetir lo negativo? digamos, distracción en las redes sociales, pérdida de tiempo, digamos, distracción, digamos, con videojuego, no sé. ¿Usted cree que eso es una desventaja para trabajar a distancia? Mira, yo te voy a ser muy sincero. La distracción va a ocurrir ya sea a distancia o en la misma oficina. O sea, en una oficina es imposible que no veas una persona que está en Facebook. Es normal. Y digamos que muchos jefes lo pasan por alto. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el trabajo sea algo que te guste, no algo donde vayas todas las mañanas y digas, ah, tengo que ir a trabajar, no me gusta lo que hago. Obviamente te van a pedir que produzcas, que seas productivo, y mucho va a depender también de la cultura organizacional de la empresa. Pero sí es necesario que si por ejemplo vas a teletrabajar o teleestudiar, que te pongas ciertas pautas, ¿no? Entonces, si tienes que cumplir con un objetivo, eh, tienes que ponerte tú mismo ciertas pausas para lograr ese objetivo. Si tú crees que, por ejemplo, estudiando o trabajando una hora y después dedicándote unos 15 minutos a ver redes sociales, a jugar algo, a ver a una persona, a un amigo, pues hazlo. Si sientes que esa es tu forma de ser productivo. Si no, tienes que ver cuál es el método adecuado para ti. No hay un método ideal que para todos. Cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno sabe lo que es bueno, lo que es malo y qué nos funciona y qué no. El teletrabajo va a tener cosas positivas como negativas, como el trabajar en una oficina como se ha venido haciendo, también tiene cosas positivas y negativas. Nunca vamos a encontrar algo que sea 100% bueno o 100% malo. Siempre va a tener algo bueno y algo malo. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? A ver, Sebastián pregunta, ¿qué opina de la cuarta posible revolución? Bueno, de la quinta, porque ya estamos en la cuarta. Si hablamos de de la cuarta, en la que ya estamos, que es lo que es la nube, todo lo que es domótica, yo creo que estamos, al menos esta generación, muy adaptada a ello. Somos consumidores de lo que es Internet de las cosas y nos encanta. Seamos sinceros, estamos conectados todo el día al celular, a la computadora. Si nos aparece algún gadget que se conecte y nos facilite la vida, pues de verdad somos fans de ellos, ¿no? Y si hablamos de lo que es inteligencia artificial, nos va a facilitar mucho, es más, ya se está logrando, pero tenemos que ver
¿qué cosas nos podrían restar como humanidad? Tal vez haga que muchas cosas dejemos de hacer, si bien hay muchos empleos que van a dejar de existir en los próximos 10 años y se van a crear nuevos, pero tampoco no debemos permitir que todo lo que nos da felicidad y nos hace humanos, lo perdamos por la tecnología. Blanca pregunta, en estos tiempos de teletrabajo, algunas empresas desde el inicio al término de la jornada te obliga a tener la web prendida. ¿Qué opinas acerca de esta forma invasiva? Bueno, como lo mencioné, cada empresa tiene su cultura organizacional. Yo particularmente pienso que más efectivo, más eficiente, es que se, que se pueda ver el rendimiento del personal por objetivos, más que por tiempo que te conectes, porque tú puedes estar conectada en la computadora y no hacer nada, o puedes conectarte como tú veas conveniente y ser más eficiente. No, no me gusta esa forma invasiva de estar controlando. Patricia, imagino que un problema que se plantea con los trabajadores accediendo desde sus casas al correo electrónico y servidores de la empresa es el de la ciberseguridad. ¿Qué podría hacer frente a esto? Bueno, depende de la empresa y qué tan sensible es qué tan sensible es la información que el trabajador maneja. Hay documentos que no se pueden estar filtrando y sí, yo pienso que en este caso, cuando se trata de sensibilidad de información, la empresa debe facilitar todas las herramientas posibles que que te hagan a ti sencillo el trabajo y que además ellos también puedan proteger dicha información. María, gracias por la información. Ya que menciona inteligencia artificial, ¿qué opina de modelos para la selección de personas? Eh, no creo que en estos momentos la inteligencia artificial esté muy desarrollada como para tomar esas decisiones. Pienso que puede ser una herramienta muy buena para ciertas métricas, pero no para tomar una decisión final. Pienso que lo humano aún no lo tienen las máquinas y que honestamente, por ejemplo, tú puedes fallar en una prueba de selección porque has tenido un mal día. Y eso no significa que no seas un excelente candidato. Y eso una máquina, un programa, no lo va a detectar. Una persona sí, una psicóloga o un psicólogo te hace la prueba en ese momento, puede notar si estás calificado y has tenido un mal momento, te has puesto nervioso, o si no, y la máquina no. Milda, soy psicólogo, trabajo en el área de recursos humanos. Hace poco mis compañeros empezaron a manifestar que sentían que laboraban más con el teletrabajo. Sí, es verdad, y lo digo yo también. Me ha pasado, he tenido que poner horarios para mi trabajo porque, como dije, llegaba a 12 de la noche, seguía trabajando increíblemente, no sentía cansancio y eso no está bien porque al final uno se está matando y se está autoexplotando. Nos está pasando a todos. ¿Alguna otra pregunta más? Ahí está. Patricia me dice que hablemos ahora de los empleados que de repente tienen que trabajar desde su casa, sin experiencia previa en teletrabajo, aunque sea por un periodo temporal. ¿Qué les aconsejaría? Bueno, es que nos ha pasado a todos. Creo que al menos, yo voy a hablar por mí, no sé en caso de ustedes, pero creo que casi nadie ha sido seleccionado para teletrabajar, sino para el trabajo común y corriente que siempre se ha acostumbrado a hacer en la oficina. ¿Qué les aconsejaría? Pues estos tips de cómo teletrabajar y no morir en el intento, eh, ponerse un horario, ser metódico, eh,
evitar distracciones. Y sobre todo, lo más importante es saber cuál es el objetivo que tienes. Por ejemplo, lo ideal sería ponerte pequeñas metas diarias, las cuales al final sumadas hagan un objetivo común, general. Entonces, digamos, si tienes que presentar un proyecto de acá a unos 15 días, trazarte metas diarias pequeñas que ya te hagan llegar a ese objetivo. Bueno, Ayrton me pregunta sobre las técnicas que se usan para despedir. No es lo que, no es lo que nadie desea. Eh, no hay una técnica. Y no hay una técnica por el simple hecho de que no es algo que se busque. Eh, se tiene, es algo muy sensible, es algo que la empresa va a evitar a toda costa, porque su capital humano, como dije, es lo más importante. Y si, por ejemplo, se trata de empresas con, con alta sensibilidad en el tema en que se trabaja, por ejemplo, bancos, por ejemplo, una empresa de seguridad, una empresa, o también si estamos en algo público, un ministerio, donde se saben cosas muy sensibles, en verdad lo que se evita es eso. Entonces, no existe una técnica. Y espero que nunca exista tampoco. ¿Alguien más se anima? Vale. Pues creo que eso ha sido todas las preguntas. Muchas gracias por la invitación y por haber asistido. Hay una pregunta ahí. Ah, hay una nueva. Noemí, ¿de qué manera podemos disminuir el estrés que nos causa el tener que trabajar en casa, ya que también al no poder salir de casa solemos sentirnos demasiado presionados? Sí, ¿de qué manera? Pues la única forma es no haciendo tal vez todo de corrido, sino dándote pausas. Trabajas, te pones una meta muy pequeña para un periodo de tiempo y te relajas, estás con la familia, ves una serie, ves Netflix, despejas un poco la mente y después retomas. Lo que tienes que hacer es tratar de amenizar el trabajo y, y no verlo como una obligación, si bien es algo que tienes que cumplir, pero tú misma eres quien sabes qué es lo que te gusta. En este caso, tienes la facilidad de que al no estar en una oficina, puedes adoptar ciertas comodidades que no podrías hacerlo ahí. Lo que te hace sentir cómoda. Si por ejemplo te hace sentir cómoda ahora que es invierno, estar con tus babuchas, en vez de estar con zapatos que te aprietan en la oficina, pues hazlo. Y todo lo que pueda hacerte sentir más cómoda, eso va a hacer que te sientas menos estresada.
Alexis, ¿sí? ¿Me Sí, acá escuchas? sí, lo escucho. Te quiero dar las gracias que desde Granada a la 1 de la mañana, creo que y es más, te has dado Eh, el palizón de estar con nosotros eh, y hemos aprendido un montón. O sea que, de nuevo, me ratifico en la buena elección del tema. Como verás, has tenido un montón de preguntas, ¿no? Y te dan las gracias también. Y, eh, y decirte que estos miércoles de actualidad siempre están abiertos para ti. Nos encanta que estés triunfando por allá y haciendo tu trabajo que más te gusta, que es de recursos humanos, de consultorías, etcétera, etcétera, ¿no? Invitarlos a los estudiantes para que también asistan el próximo miércoles, también a las 6, ya con un tema diferente, con un tema ya de José Carlos Mariátegui, con un experto en ese tema, que es muy interesante porque es a partir de un José Carlos Mariátegui que nadie conoce, el periodista, ¿no? A cargo de Rafael Tapia. Pero volviendo a tu tema, creo que dado el carácter de universidad que tenemos, que es una universidad de business, una universidad abocada al emprendimiento, estamos muy a gusto por haber venido y haber aprendido muchísimo. Muchas gracias por todas las preguntas a los participantes y saber que el sistema de biblioteca siempre está presente. Mañana tendremos los jueves culturales, también con un temazo de cultura que es la lengua mochica y su estructura a cargo de José Antonio Salas, ¿no? Es un experto. Pero también a las 6 y también por esas maneras de entrar y de inscribirse. Muy reconocido, querido Alexis, y gracias, profesor. muchos éxitos en Granada. Gracias. Muchísimas Buenas noches gracias. con todos. Buenas Muchas noches. gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Gracias. Bravo, bravo.